El proceso de insolvencia económica no es un proceso que esté hecho para no pagar deudas. No es el proceso que te sirve para evadir las obligaciones. No, al contrario. El proceso de insolvencia económica está hecho para que puedas pagar tus obligaciones. En este proceso, tú te vas a sentar en la mesa con todos tus acreedores, con personas naturales, con tus acreedores si son empresas, bancos, el Estado. No importa a quién le debas, no importa si estás al día con alguna obligación, también esa obligación debe de llevarse hasta el proceso de insolvencia. Ese proceso de insolvencia es tomar todas nuestras obligaciones, tanto las que están en mora como las que están al día, créditos de libranza. Todas estas obligaciones y todos estos acreedores los vamos a tomar, los vamos a reunir en una sola mesa y vamos a negociar las formas alternativas de pago para poder ponernos al día con todas nuestras obligaciones. El proceso de insolvencia económica, el objetivo principal es ponernos al día con estas obligaciones. Se te van a perdonar el 100% de los intereses moratorios, los gastos de abogado, los gastos administrativos. Se te van a suspender, mientras que estés en el proceso de insolvencia, los procesos judiciales que tienes en tu contra, los embargos de bienes, salarios, cuentas bancarias, los descuentos que tienes por libranza de tu salario, de tu pensión, para que puedas entrar a negociar. Esto busca el proceso de insolvencia. Si no logras llegar a un acuerdo con tus acreedores, pasas a una liquidación patrimonial, donde tus bienes, tu patrimonio, tus inversiones entrarán a responder por tus obligaciones. ¿Por qué muchos dicen o toman la insolvencia como una vía para evadir las deudas? Porque cuando la persona no tiene con qué pagar, no tiene patrimonio, no tiene activos, no tiene inversiones, no tiene bienes, al liquidar su patrimonio da cero. Y como no hay nada que se pueda utilizar para respaldar las obligaciones, pues se da una descarga de esas obligaciones y se declara a la persona en insolvencia. Y los acreedores no podrían perseguir judicialmente a este deudor, sino que la deuda se transforma en una deuda natural, en una deuda moral, y el acreedor solamente puede seguir llamando a cobrar a ese deudor, pero no podrá demandarlo ni embargarlo. Obviamente tampoco tiene nada que embargarle por estas deudas que llevó al proceso de insolvencia. Pero esto solo ocurre cuando este deudor que va a insolvencia, sus activos son cero. Pero si el deudor que se fue a insolvencia no logró negociar o negoció e incumplió el acuerdo y se fue a una liquidación patrimonial, va a responder con su patrimonio, va a responder con sus bienes. Recordemos también que el proceso de insolvencia en general es un proceso que no es gratuito, en general es un proceso que es bastante costoso. Si llevas abogado, pues es un proceso que el honorario más económico puede oscilar entre los 5 o 6 millones de pesos. Y dependiendo la cuantía del capital adeudado.
También hay que cubrir los gastos del centro de conciliación. Hay centros de conciliación que en general te van a cobrar el 7% del valor del capital hasta el 10% del valor del capital, ¿sí? Entonces, digamos que un centro de conciliación te puede cobrar unos 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 30 millones de pesos solamente por hacer el proceso allí. Todo depende de la cuantía del capital. De igual forma, también recuerda que si te vas a una liquidación patrimonial y se nombran peritos en esa liquidación, son nombrados esos peritos por parte del juez, tú tienes que pagar los honorarios del perito. Entonces es un proceso que antes de ir al proceso de insolvencia económica toca asesorarse, mirar si es viable o no para ti el proceso de la insolvencia, si tienes los recursos para cubrir los gastos del proceso de insolvencia, si tienes dinero para llegar a una negociación y poder saldar tus deudas, obtener el paz y salvo de tus obligaciones, ¿qué estás dispuesto a perder, a arriesgar en caso tal de que no haya una negociación y toca irse a una liquidación patrimonial? ¿Sí? De igual forma, obviamente, si te vas a insolvencia, te puedes gastar, digamos, unos 20, 30 millones de pesos, pero va a ser menos de que si te pones a negociar deuda por deuda. Entonces, es un proceso que tiene como sus pros, como sus contras. A muchos les sirve, a muchos no les sirve. Para eso son las asesorías. Si requieres una asesoría en insolvencia, puedes contratar tu asesoría escribiendo al WhatsApp 320-618-0049, WhatsApp 320-618-0049. También recuerda que en el proceso de insolvencia, en la etapa de la negociación, si logras un acuerdo, puedes acordar de que tu reporte negativo se elimine de manera inmediata. Eso es algo muy bueno. Pero si no logras negociar y te vas a una liquidación patrimonial, el reporte negativo se va a eliminar al año siguiente, contado a partir desde que se inicia la liquidación patrimonial. Una vez que se te elimine el reporte negativo, o sea, las moras, vas a quedar castigado 4 años, ¿sí? Es decir, que en sí vas a durar, si vas a liquidación patrimonial, 5 años con esos vectores negativos. 1 año, que es el tiempo de la mora, y 4 años, que es el castigo, la permanencia. En total serían 5 años con esa información, con esos vectores negativos en las centrales de riesgo. Entonces serían 5 años donde no vas a poder obtener ningún tipo de crédito. De igual forma, pues si ya estás endeudado, estás insolvente, ¿para qué obtener más obligaciones, obtener más deudas? Recuerda también que lo bueno de este proceso es que los procesos, por ejemplo, si estás próximo a un remate, a que remate en tu casa, pues con el proceso de insolvencia puedes suspender esta medida, este procedimiento del remate, el embargo, lo que tenga, ¿sí? Y este proceso, si logras salir bien del proceso de insolvencia, puedes dar por terminado los procesos judiciales que tienes en tu contra. También recuerda que el proceso de insolvencia solamente va a afectar y a beneficiar al deudor que esté iniciando el proceso de insolvencia, no al codeudor, ¿sí? O no a otra persona que haga parte de la deuda. Por ejemplo, si el proceso de insolvencia lo inicia un codeudor, solamente va a beneficiar al codeudor. Al titular de la obligación no lo va a beneficiar. A ese titular de la obligación lo pueden perseguir los acreedores. O si es al revés, el proceso lo inicia es el titular de la obligación. Entonces el proceso de insolvencia va a beneficiar, los efectos van a caer solamente sobre el titular de la obligación. Al codeudor lo pueden perseguir los acreedores, lo pueden demandar, embargar, rematar, cobrarle la deuda.
No podemos decir, no, lo que pasa es que el codeudor se fue en insolvente, entonces a mí no me tienen por qué cobrar. O al titular de la obligación se fue en insolvencia y a mí no me tienen por qué cobrar. No, la insolvencia es individual, ¿sí? Si la hace el titular de la obligación, los efectos solamente van a ser para el titular de la obligación. Si lo hace el codeudor o el garante de la obligación, los efectos van a ser solamente para el garante de la obligación. Los acreedores, repito, pueden perseguir al otro deudor solidario. Esto hay que tenerlo en cuenta. Recuerda, si requieres una asesoría en insolvencia, puedes contratar tu asesoría escribiendo al WhatsApp 320-618-0049. Asesórate.